Hola, hola, Etsy Lovers, ¿cómo estáis? Espero que estéis de maravilla y creando un montón, que es lo que nos mueve, lo que nos hace vibrar a los emprendedores creativos. Soy Mireia Solsona y soy la fundadora de mireiasolsona.com y de Mimetic BCN, una marca de vestidos de novia bohemios y de dama de honor que lleva vendiendo en Etsy desde el año 2009. Y esto es bastante. Hoy quiero hablarte de un tema que me da la sensación que está muy poco hablado, pero que veo de forma, digamos que he identificado después de trabajar con más de 2.000 alumnos a día de hoy, y espero trabajar con muchísimos más, donde se repiten una serie de patrones que quizá a veces no identificamos cuando nosotros estamos metidos dentro de nuestra propia evolución, nuestro propio crecimiento, pero es impresionante cómo esos patrones, una vez identificados, nos dan herramientas para entender qué hacer para seguir creciendo nuestro negocio. Y este vídeo de hoy lo he titulado Las 7 fases del emprendimiento creativo. Espero que te guste y que te aporte mucha luz. Vamos a empezar explicando para mí qué son estas fases del emprendimiento creativo, porque si de una cosa me he dado cuenta después de todos estos años emprendiendo, desde el año 2007, emprendiendo y buscando diferentes formas para vender mis creaciones, mis diseños, mis vestidos, me he dado cuenta de que las marcas creativas, los proyectos creativos que están hechos a partir de la creatividad de uno mismo, sin, digamos, estructura, desde donde es un emprendedor que desde su arte, desde su creatividad, quiere empezar a crear cosas con sus manos y venderlas fuera, ¿no? A partir de su forma de ver el mundo, digamos, no tiene nada que ver con un montón de estrategias de marketing, de ventas que se explican para, eh, para empresas quizá más formales o un tipo de empresa con la que no resueno tanto. Te lo digo porque nunca me cierro a ninguna estrategia de marketing, de crecimiento empresarial, pero tampoco crecimiento personal, autoconocimiento. Me encanta todo lo que es aprendizaje y crecimiento. Y por eso precisamente he puesto en práctica muchísimas técnicas de marketing y de ventas que de muchos sectores diferentes, digamos, y los he puesto en práctica en Mimetic y también en mi blog mireiasolsona.com, con mi marca personal. Y me doy cuenta de que hay algunos de ellos que no están nada alineados con el tipo de proyectos como Mimetic, que es el mío propio, pero también con el tipo de proyectos de mis alumnos, de mis clientes. Así que hoy he querido resumir en este vídeo aquellas 7 fases que identifico por las que pasamos la mayoría de emprendedores creativos. Por si te resuena, y también porque mi intención con este vídeo es que te sientas acompañada, que te des cuenta de que por lo que estás pasando, ¿no? Quizás sientes a veces que tienes alguna dificultad, que no tienes quizá la visión de hacia dónde quieres ir o que quizás sabes menos que el resto del mundo, ¿no? Esto nos pasa muchas veces a todos, en todas las fases de los proyectos, ¿no? Pues que te sientas acompañada y que te des cuenta de que nos pasa a la gran mayoría. Quizá resuenes más con una etapa o quizá digas, ostras, yo estoy en la segunda etapa y quiero ir hacia la tercera, pero aquí es donde te voy a explicar cómo veo yo estas fases que se replican en la mayoría de proyectos emprendedores de creativos con los que yo trabajo. Vamos a empezar primero viendo, ¿no?, cómo un emprendedor creativo en la primera fase crea un producto, ya sea a través de su propia creatividad, de su propio gusto o a través de una necesidad. Es decir, veo que hay una necesidad por ahí, ¿no? O yo misma tengo una necesidad y voy a crear el producto, ¿no? Por ejemplo, yo empecé a crear mis jerseys, ¿no? Porque cuando era adolescente, ¿no? Porque quería mostrar ese punto creativo que yo tenía, quería tener productos de calidad, hechos a mano, diferentes a los de todo el mundo, quería vestir de forma auténtica y de una forma que me representara. Además, pues evidentemente me gustaba tejer, me había enseñado mi abuela cuando era pequeña, así que quería reflejar esa identidad en ese momento, ¿no?, de la adolescencia, donde realmente te quieres mostrar tu parte más auténtica y más diferente, ¿no? Pues yo lo quería mostrar con esas creaciones, con esos jerseys que me hacía yo misma y que, por cierto, eran súper copiados después, porque eran preciosos. Pero bueno, lo que quiero decir es que la primera fase para mí es que
todos empezamos creando, o todos, o la mayoría, la gran mayoría, empezamos creando ya sea a partir de una necesidad propia o de una necesidad que identificamos en el mercado o bien por unas propias ganas de crear. Creamos un producto y de repente lo usamos, quizás estamos en una comida y lo mostramos a algunos amigos y la gente, wow, se sorprende, pero qué bonito, pero qué maravilla, qué precioso. Y ahí es donde tenemos un boost, ¿no? Como una subida de autoestima, de, ostras, esto gusta, ¿no? Tengo buen gusto, he hecho un producto de calidad, quizá podría venderlo. Bueno, ahí te quedas como, esto podría ser, ¿no? Pero esa primera sensación de, ostras, esto podría ser un producto vendible, aunque es muy probable que tú tengas otro trabajo, que tengas algo que no tiene nada que ver con ese mundo creativo, pero que te parezca que esto pues está gustando a mi alrededor. Y de hecho, tus amigos te compran y tu familia te compra. Una vez hecho este primer paso, ¿no? Con una sensación a veces un poco de vértigo, de decir, ostras, ahora lo hacía por hobby y ahora resulta que la gente me ha dicho que me paga, ¿no? Esto me pasó también a mí cuando iba al instituto, ¿no? Que diseñaba unos collares y de repente, pues todas las amigas de mi madre querían esos collares, ¿no? Porque ella los llevaba y quedaban súper bonitos. Ya os he contado a veces la historia de mi madre influencer y la puedo seguir contando porque es una maravilla y forma parte de mis inicios. Pero lo que quiero decir con esto es que mi madre llevaba mis diseños y la gente le empezó a decir, qué bonito. Y cuando la gente le decía, los ha hecho Mireia, pues evidentemente, pues la gente se pone emocionada, se pueden comprar, me gustaría, y ahí es donde empieza esa primera, digamos, fase de tu tribu más cercana que se empieza a emocionar por tus creaciones y te quiere pagar. Eso lo que hace es que muchas veces nos animemos y digamos, ostras, si les ha gustado a estas personas y me han pagado y el resultado es muy satisfactorio, ¿por qué no voy un poco más allá? ¿Y por qué no me muestro más en otras áreas? Y muchas veces lo que sucede es que o bien nos vamos al market, una feria, un evento presencial donde podemos contactar con otras personas que no son de nuestro círculo, pero también aprovechamos para decirle a nuestro círculo que venga, que se pase, que le diga a sus contactos y que nos vengan a visitar, porque pensamos, ostras, esto sí puede ser un negocio, pero primero tengo que pasar por esa fase de, vamos a ver si a la gente que no es mi tribu, gente que no me conoce, si también le gusta, porque entonces en esa fase, ¿no? En esa segunda fase, cuando ya queremos abrirnos, es cuando nos damos cuenta de que quizá me compraron porque me creen. Y ese es un momento que te hace replantearte muchas cosas y que realmente si estás motivado para probarlo, para seguir adelante, lo más natural es que digas, voy a salir ahí afuera y me voy a poner delante de otras personas. Y muchas veces puede ser en presencial, en market o bien en redes como por ejemplo Instagram. ¿De acuerdo? Ahí es donde nos ponemos delante de estas personas que no nos conocen y presentamos nuestro producto. ¿Por qué en market? De hecho, yo cuando lo hice no había redes sociales, por lo tanto yo empecé haciendo markets, porque me parecía la forma más rápida de tener feedback, de conseguir clientes y de exponerme. Porque es algo que digo mucho a mis alumnas, ¿no? Que cuando conseguimos exponernos, ya sé que tenemos mucho miedo al fracaso, porque yo, sinceramente, lo que me pasaba a mí, ya no solo en los marcos, sino mucho más cuando iba a puerta fría a vender mis creaciones, mis vestidos, mis colecciones a tiendas físicas, que tienes un cara a cara, es el miedo al rechazo, pero no a tu proyecto, sino a tu persona. Porque lo que sientes es que te va a decir, no, esto no es viable. Esta ilusión, esta sensación que tienes tú de creatividad, esto que tú piensas que puede ser un negocio, no lo va a ser. ¿De acuerdo? Y eso es algo que podemos tratar más adelante porque me fascina, me encanta y no hay otra forma de superarlo que practicando y que exponiéndote muchas veces. Pero lo que te decía, a mis alumnas muchas veces les explico o hablamos de esto, ¿no? Que como más nos expongamos, más feedback podemos tener también. Y si nos dicen muchas veces que no, pues no te preocupes porque alguien te va a decir que sí. Obviamente, siempre partimos de la base que creamos productos de calidad. ¿De acuerdo? Y bien, lo que te decía, en los markets empezamos a recibir feedback y muchas veces es positivo y algunas veces pues puede ser negativo, ¿no? Evidentemente, cuando vas a un market hay gente a la que no le va a gustar y hay gente un poco
digamos, maleducada que no se va a cortar en decírtelo a la cara. Lo que les pasa a muchos creativos y también me pasó a mí, es que hay gente en los markets que, digamos, que no tiene, como te decía, mucha educación, pero que además dice, esto, esto lo hago yo en mi casa. Y ahí es cuando sorprendentemente intentas poner una cara como si esto no lo hubieras escuchado o como si no fuera contigo, pero realmente es posible que escuchemos estos mensajes. Y cuidado, aquí lo que te quiero pedir es que te bloquees como si no lo hubieras escuchado, porque muchas veces este feedback que podemos ver en markets, donde probablemente el producto no luce como debería, porque a veces pues no es un market de calidad o quizá el público no sabe lo que va a ver, ¿no? Es que escuchas palabras como qué caro, esto no lo compraría, esto lo puedo hacer yo. Ahí es donde tenemos que ir con cuidado para identificar si realmente es así y podemos hacer mejoras en nuestro producto o bien si realmente es algo que no estoy en el buen sitio para vender mi producto porque tiene otro tipo de calidad que el público que está yendo ahí no lo está valorando. Esto me pasó a mí durante 2 meses y medio, un verano, que te contaré otro día, o posiblemente, si hace años que me sigues, ya conocerás, que es mi primer verano que me dediqué a vender mis creaciones en un market. Me costó un dineral y un feedback tremendo. Pero te explicaré un día cómo hice un cambio para poder conseguir vender no lo que yo me había planteado, sino que tuve que adaptarme a la situación. Pero esto es otra historia, ¿no? Entonces, después de esta fase del market o en paralelo, podemos tener la fase de las redes, de Instagram, de vender a personas directamente, ¿no? Donde tú vas exponiendo tus productos, vas colgando y a veces, pues, dices evidentemente que vendes los productos y a veces hay gente que se te acerca y te dice, ostras, esto lo puedes hacer para la habitación de mi hijo, esto me gusta, me podías hacer esta otra cosa, ¿no? Es como algo como bastante personalizado y normalmente cuando empezamos es a un precio muy, muy bajo. ¿Por qué? Porque estamos calculando, estamos haciendo el cálculo de precios desde el punto de vista de que tenemos un hobby. Y a mí lo que me pasaba al principio, y lo he escuchado muchísimas veces, es, ostras, eso lo haría gratis. Si encima gano dinero haciendo lo que me gusta, aportando mi visión al mundo y consiguiendo clientes agradecidos, esto ya es lo mejor del mundo. Y por supuesto, pero también tienes que hacer valer tu trabajo. Por tanto, si actualmente estás en la fase de venta por Instagram, por ejemplo, de 1 a 1 y te das cuenta de que, ostras, quizá debería ser un precio un poco mejor calculado, no te preocupes, porque todos hemos pasado por ahí. Y por cierto, te dejaré una información por si te interesa aprender a calcular los precios de forma profesional, te la dejaré en la descripción. Y bien, muchas veces, una vez hemos superado o ya hemos pasado por estas fases, digamos que son acumulativas y que se pueden dar muchas veces a la vez. Yo puedo estar vendiéndole a amigos, puedo hacer un market de vez en cuando y puedo estar vendiendo por redes. Los emprendedores creativos llegan al punto que dicen, ostras, veo que esto sucede, quiero saber si puedo vender de forma internacional. Quiero ver si puedo vender de una forma más profesional. Y aquí también se pueden dar dos, digamos, podemos ir hacia un lado o hacia otro, ¿no? Por lo que he visto y por lo que me ha pasado a mí también por mi experiencia, ¿no? Al final, con tantos años que llevo en este sector, en este mundo, pues he probado muchas cosas, he hecho muchos caminos y por suerte, pues puedo explicarte ahora esas cosas que me han funcionado y también les funcionan a mis alumnos. Pues en este punto es frecuente que una vez decidas exponerte más, llegar a más gente las 24 horas del día, te plantees vender online. Y ya puede ser que digas, voy a hacer mi tienda online o bien voy a hacer una tienda en una plataforma externa como Etsy. No te preocupes porque más adelante compartiré vídeos específicos donde haré la comparativa entre qué es Shopify o cómo vender en Shopify y cómo vender en Etsy. Pero entonces ahí es donde vamos a pensar, ostras, ¿cómo lo hago? Ya sabes, si hace tiempo que me sigues, que Etsy es mucho más fácil ponerlo en acción y tener ese feedback que buscamos en un market de forma mucho más rápida, porque nos exponemos delante de muchísimos más clientes una vez hacemos una buena estrategia de posicionamiento, que en la web esto significa crear, aparte de crear toda la tienda online,
significa crear una estrategia de contenido con lo que esto significa, crear una tribu que te siga con lo que esto significa. ¿De acuerdo? Así que yo lo que recomiendo, ya sabes, es que primero te enfoques en la venta internacional, donde aparte hay un cliente que tiene más poder adquisitivo, normalmente que está más dispuesto y valora más el producto creativo, que no en tu propia web, que tendrás que hacer todo ese trabajo enorme para aportar ese tráfico de gente interesada, que es al final la que te va a comprar. Una vez Etsy ya funciona a nivel orgánico, la siguiente fase es ponerle anuncios pagados si quieres hacer un crecimiento. Pero ojo, cuidado, porque esto tiene que hacerse de forma acompañada o al menos con mucho conocimiento en publicidad en Etsy, porque ahí es interesante saber cuándo puedo apretar más con la inversión o cuándo tengo que hacer revisiones o incluso cuándo tener que parar. Así que una vez ya Etsy funciona, la siguiente fase es poder meterle publicidad pagada. Y luego, una vez tenemos esta parte funcionando con ventas frecuentes, ahí sí que podemos pasar a la fase de la tienda online propia, con lo que hemos comentado que esto significa. Y luego, probablemente una vez con esa tienda, lo que vas a querer hacer, o quizá ya estés en este punto, es trabajar el email marketing, porque al final en la relación por email es donde están las ventas, es donde está ese contenido más cercano, digamos, y donde controlas cuándo te comunicas con tu audiencia. Ya sabes que en las redes sociales, en YouTube, en cualquier sitio donde tú cuelgues contenido, dependes de los algoritmos, ya sea si tienes una web propia también, el blog, si tienes un blog, el SEO, cómo funciona, bueno, pues eso depende de los algoritmos, depende de otros. Cuando tú tienes tu lista de contactos, cuando tú trabajas tu email marketing, es tú la que decide cuándo te pones en contacto con esta audiencia y cómo te comunicas con ellos a nivel, pues digamos, más personal o más cercano que cuando estás en redes, que quizá parece que le estás hablando a todo el mundo. Y realmente, pues es una estrategia que es muy interesante cuando tú tienes tu propia web para ya no solo atraer tráfico, sino para estos potenciales clientes alimentarles, darles, explicarles historias, explicarles procesos, darles contenido que les guste, que les interese y dirigirlos a tu propia web para que sea ahí donde hagan la compra. Evidentemente, idealmente podemos estar vendiendo de forma frecuente, ojalá constante, en Etsy en paralelo. Y finalmente, si lo que quieres es seguir creciendo, seguir escalando, pues ahí puedes complicarte todo lo que quieras generando un montón de contenido. Es cierto que estas fases y contenido, cuando digo contenido me refiero a vídeos de YouTube, tutoriales, acompañamiento, eventos presenciales, redes sociales, puedes crear directos en cualquier red social, puedes crear un montón de contenido. Ya decíamos, email marketing, lead magnets, guías, todo aquello que quieras, ¿no? Con mis alumnos muchas veces trabajamos esta parte del contenido porque vendemos productos, pero podemos acompañarles con contenido para que realmente nuestro cliente se vincule emocionalmente con nosotros y hagamos un match que sea maravilloso y de larga duración. Y con todo esto, ¿no? Con todo este contenido, a lo que me refiero es que es posible que tú quieras empezar a crear contenido antes, ¿no? Hemos visto, hay proyectos que han empezado creando contenido en redes por una necesidad, por unas ganas, por un interés, sin tener ningún producto. Y lo que han hecho, a raíz de ver las necesidades de su tribu, es crear un producto y empezar, digamos, todas estas fases que te he compartido a partir de la comunidad, a partir de la tribu. Esto es maravilloso, esto es fantástico porque ya no tienes que validar el producto, sino que la tribu te lo ha validado. Pero también te digo una cosa, esto es tremendamente lento porque crear comunidad, crear contenido, crear esa sinergia, crear esa conexión, para hacer esto es necesario mucho tiempo. Así que estas fases no es que vayan en orden y puede ser que estén sucediendo a la vez muchas de ellas. Pero puedo decir que normalmente he visto esta evolución en la mayoría de los proyectos. Y me gustaría saber en qué fase te sientes tú ahora mismo o incluso cuéntame dónde te gustaría estar, dónde te gustaría llegar.
Estaré encantadísima de leerte en comentarios. Y si te ha parecido interesante este vídeo, sígueme para que YouTube te avise cada vez que cuelgue un nuevo vídeo. Y si quieres más contenido, más conexión con todo lo que voy explicando, suscríbete en el link que encontrarás en la descripción. Un beso enorme y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!